Pues, hermanos, bienvenidos a esta transmisión especial de la Reforma. Eh, Anteriormente habíamos puesto una serie de preguntas y respuestas y la idea aquí es como mm, responder esas preguntas comunes y también que sepan un poco más de la Reforma. Y bueno, aquí nos acompañan el pastor Luis García y el hermano Alberto Paredes, que actualmente está estudiando la maestría de Divinidad y Estudios Teológicos y nos ha apoyado con la página de Enviados México. Entonces, les agradezco que, que se unan a esta transmisión y la idea de esto es que conozcamos un poco de la Reforma y conozcamos el porqué de la Reforma y muchas preguntas que ustedes tienen y que nos han hecho el favor de mandarnos y sobre todo, nada, solo eso, amigos. ¿Gustan decir algo, amigos? Al contrario, Antes de que empecemos. Eden, por esta oportunidad que nos das, que me das también de participar y de involucrarme en este ministerio que Dios te ha concedido con esta página y pues en esta ocasión pues hablar sobre este tema tan importante que fue importante en aquel entonces y por supuesto sigue teniendo relevancia en nuestros días. Así que gracias por la invitación. Igualmente, gracias por invitarme. Gracias por lo que estás haciendo con Askenas. Realmente ha sido de bendición para México y creo que para toda Latinoamérica. Así que sigue adelante con ese ministerio y en lo que podamos ayudar. Siempre es un placer. Hacía rato que tenía ganas de colaborar aquí con mi hermano Luis. Entonces, esto es también muy, muy, muy padre. Gracias por esta oportunidad. Sí, no, un placer estar con ustedes y sobre todo, sé que este tema les apasiona bastante y por eso los he invitado, ¿no? Porque conocen mucho del tema, y creo que es importante, ¿no? Para la iglesia, para todos, conocer acerca de este tema. ¿Qué les parece si vamos respondiendo las preguntas que nos han enviado? Más o menos, de todas las que nos han enviado, traté de sintetizarlas, así es que si alguna no sale de ustedes, o lo hemos parafraseado, o no ha entrado por el tiempo, ¿no? Desafortunadamente quisiéramos que responder todas, pero sabemos que, pues, este es un tema tan extenso que a veces no, con una sesión no se podrían, responder todas, ¿no? Bueno, vamos de nuevo. Ahí con las preguntas. Nos han preguntado mucho, ¿por qué fue necesaria la reforma y cómo ha iniciado? Ok. ¿Por qué fue necesaria la reforma y cómo ha iniciado? Antes de empezar a responder la pregunta, creo que es bueno manejar las expectativas de la audiencia. Una de esas expectativas creo que es aclarar que las respuestas que vamos a dar, corrígeme Luis si me equivoco, creo que son pequeñas probaditas de todo lo que ustedes pueden comenzar a investigar por su cuenta en casa. Entonces, obviamente van a haber cosas que vamos a dejar afuera precisamente por la cuestión de tiempo, pero tratemos de que todo lo que digamos lo utilicen para estimular esta investigación, estimular este pensamiento y aprender nuevas cosas por su cuenta. Ya hay recursos allá afuera que se pueden utilizar para esto. ¿Por qué es necesaria la reforma? Terminando la época medieval, cerca de los años 1500, la teología que vemos dentro de la iglesia que se llama Iglesia Católica y Apostólica Romana, está separada de alguna forma de lo que vemos en la iglesia temprana, de lo que vemos en el canon del Nuevo Testamento, de cómo se manejaba la iglesia primitiva, de cómo se manejan los primeros padres. Y déjame dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, con su idioma original en griego, fue escrito en algo que se llama griego koiné. El griego koiné es el idioma, no es el griego ático, el griego más alto de la época en el que escriben Homero y otros grandes escritores del idioma griego. Es el griego común.
Es el español que vamos a hablar en el supermercado, vamos a hablar en la calle con un amigo. Este es el tipo de griego que se utiliza. Para el final del medioevo, la Biblia a la que tienen acceso pocas personas, solo algunas partes de la Iglesia alta, es una Biblia en latín, que en algún momento fue el idioma coloquial, pero que para ese momento mucha gente ya no lo habla. Entonces, mucha gente no tiene acceso a la palabra de Dios, no tiene acceso a las enseñanzas más importantes de la palabra. Y entonces la autoridad no está tanto en la Biblia, sino en la iglesia. Y en el sistema eclesiástico de la Iglesia Católica Apostólica Romana, esa autoridad viene del Papa. Y del Papa después los cardenales y luego los obispos y luego los sacerdotes y después los monjes. Esto lo que permite o lo que ocasiona es que se vaya modificando la teología bíblica correcta. Parte de esa modificación la vemos con la cuestión de las indulgencias, que seguramente vamos a hablar más del tema adelante, y la cuestión de los méritos. La Iglesia Católica Apostólica Romana enseña que existe un tesoro de méritos en el cielo al cual tenemos acceso y que la salvación, la justificación del hombre, la forma como el hombre está bien con Dios es con una combinación de los méritos de Cristo, los méritos de los santos y los méritos de María con lo que nosotros hacemos. Esto viene de una teología de Guillermo de Ockham y de Guillermo Biel, que se conoce como la teología del pactum. Diferente a la teología del pacto de la Iglesia Presbiteriana, no se confundan, son cosas distintas. La teología del pactum básicamente dice, tú debes hacer lo que está en ti y Dios no te va a denegar la gracia. Al que hace lo que, básicamente, al que hace lo que puede, Dios no le niega la gracia. ¿Qué gracia? La gracia de Cristo, el tesoro de los méritos que está arriba. Eso es lo que se estaba enseñando. Este es el contexto en el cual entra un personaje muy importante a la escena, que es Martín Lutero. Martín Lutero es un hombre alemán que nace el 10 de noviembre en 1485, si no me equivoco, en la ciudad de Eisbelen, en Alemania, hijo de una familia minera. Cuando crece, su padre no era minero per se, era dueño de algunas minas y tiene la oportunidad de mandarlo a estudiar leyes. El propósito de su padre es que él estudie leyes y regrese y se haga cargo del negocio familiar de manejar estas minas. Ahora bien, en este mundo medieval, en el que Martín Lutero vive, hay cosas que son un poco supersticiosas. Una de las veces que él está regresando a visitar a su familia en 1505, Martín Lutero se ve atrapado en una tormenta eléctrica. Y en esa tormenta eléctrica él tiene terror, tiene miedo, cree que es algo personal que Dios tiene contra él, cae de su caballo, así nos lo dice la historia, no sabemos si eso sucedió, pero cae de su caballo y hace una oración a Santa Ana. Santa Ana es la patrona de los mineros. Dice, sálvame, Santa Ana, y me convertiré en monje. La cuestión es que Martín Lutero sobrevive la tormenta y se siente obligado a cumplir ese voto y entra entonces a un monasterio de la Orden de San Agustín. Eso también es importante porque la escuela de San Agustín en ese momento comenzaba a tener conflicto con esta teología del pacto de Gabriel Biel y Guillermo de Ockham.
Ellos empiezan a ver esta teología del pacto de haz lo que puedas y Dios va a poner la otra parte como un retorno a el pelagianismo que San Agustín había revocado en su tiempo. Básicamente el pelagianismo que dice, el pelagianismo dice, el pecado original de Adán no te afecta a ti y si tú vives de una forma perfecta, si tú vives bien, básicamente si te portas bien, te ganas el cielo. Esta cuestión del pactum es lo que nosotros hoy conocemos como un semipelagianismo. No niega el pecado original, pero sí dice que el hombre tiene la posibilidad de hacer obras lo suficientemente buenas para que Dios se sienta con el compromiso de otorgarle esa gracia que le hace falta para obtener la salvación. En resumen, es un sistema tremendamente complicado. Cuando Martín Lutero comienza a ver esto, dice, y empieza a estudiar la Biblia, con su trasfondo de leyes, hace que él nunca sienta esa satisfacción de culpa por el pecado. Siempre hay algo que confesar, siempre hay algo mal que ha hecho, siempre hay algo en sí mismo que lo está separando de la gracia de Dios. Siempre dice, pude haber hecho algo más y entonces Dios no me va a dar lo que me hace falta. Esto le pesa a Martín Lutero. Entonces, otra de las cosas que él hace para ganar esta salvación es querer ordenarse como sacerdote. Y él se ordena como sacerdote en 1507. Y sucede que cuando dice las palabras de institución de la comunión, él verdaderamente cree que él tiene delante de él el cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión. Y en ese momento se pone a reflexionar en su pecado y en su culpabilidad y prácticamente se paraliza y no puede continuar. Y el padre espiritual de Martín Lutero, quien era su confesor, le dice, Martín, piensas demasiado, creo que lo mejor para ti sería que vayas y estudies más, que estudies un doctorado, y lo manda a la recientemente fundada Universidad de Wittenberg para ese momento. Ya en Wittenberg, él gana su maestría, su doctorado, empieza a dar clases y en 1510, 1511 es enviado a Roma para ver algo de la orden de San Agustín. El problema de Lutero es que cuando llega a Roma, él tiene la expectativa de ver la ciudad santa, de ver las calles en las que quizá Pablo caminó, Pedro caminó. La expectativa de Lutero es de santidad y cuando llega a Roma, en ese tiempo específico, ve un relajo, ve pecado por todas partes, ve prostitución, ve cosas que no debería ver o que él no esperaba ver, más bien. Entre una de las cosas que ve es la exagerada venta de indulgencias y de amuletos y de como tesoros o cosas que esos son los huesos de San Pedro, o que ese es el pantalón de José, el padre de Jesucristo, y este es un pedazo del arca de Noé, y este es un pedazo de la cruz. Y la gente tiene esta superstición de que si toca eso, o si ve eso, o si reza delante de eso, entonces, otra vez entramos a parte de la teología católica, años en el purgatorio van a ser retirados de su cuenta. Lutero, de hecho, hace una de estas cosas, que es subir los peldaños que Jesús habría subido, que supuestamente los llevaron desde Jerusalén hasta Roma. Sube 28 peldaños, que se supone que una vez que los subes, cierta cantidad de tiempo se te quita el purgatorio. Y dice, la historia nos dice que cuando él termina de subir estos peldaños de rodilla, rezando, termina y dice, ¿quién sabe si esto es cierto? Y el punto es, gran parte del problema de Lutero es esta seguridad de la salvación. ¿Cómo estamos seguros de que realmente hemos sido salvos? Lutero regresa a Roma a Wittenberg, y lo que está sucediendo en Roma políticamente
también es importante. En Roma se está construyendo lo que es actualmente la Basílica de San Pedro. Y una forma de costear esta construcción, que es cara, es aumentar la venta de indulgencias. Este documento que te dice, si tú compras esto, es un documento que te dice cierta cantidad de tiempo es removida de tu pase en el purgatorio, ya sea para ti o para un ser querido. Entonces, se vuelve una exagerada venta de indulgencias por toda Europa, y uno de los que más vendían indulgencias es el monje Johannes Tetzel. Y resulta que empieza a vender indulgencias cerca de donde Martín Lutero está ministrando. Y Martín Lutero está frustrado porque la gente que él está tratando de convencer que el evangelio es suficiente está comprando indulgencias y termina con la misma falta de seguridad de salvación que él tiene. De forma que en 1517, Lutero tiene el deseo de tener una discusión teológica, un debate académico con otros académicos de su tiempo. Recordemos que para este momento Lutero era profesor de teología y pone en la puerta de la iglesia, que sería como el periódico local de aquel entonces, pone en la puerta de la iglesia una invitación a participar en este debate teológico. Esta invitación son las 95 tesis. Algunas de esas tesis son contra las indulgencias. Interesantemente, ninguna de esas tesis es contra el papado ni nada de eso. Todavía la teología de Lutero estaba en proceso. Es interesante que las publique en latín. Otra vez, el latín no era el idioma de la gente. El punto de Lutero era tener una discusión teológica académica. Alguien toma esa invitación y la lleva a la imprenta. Una nueva tecnología en ese entonces, algo así como Facebook o Twitter hoy. Y se empiezan a hacer copias y se empieza a expandir esto. Y tiempo después, Lutero es invitado en 1518, un año después, a hacer una exposición de su teología en Heidelberg. Y en Heidelberg él ya tiene una teología un poquito más cercana a la que conocemos ahorita, donde dice, básicamente, el sacrificio de Cristo es suficiente. Y hay un par de términos que Lutero utiliza. Uno es, existen dos tipos de teólogos, los teólogos de la cruz y los teólogos de la gloria. Y esta es la distinción básica que hay que entender. El teólogo de la cruz mira a la cruz para su justificación. El teólogo de la cruz confía en lo que Jesús ha hecho en la cruz para ser justificado. El teólogo de la gloria busca hacer cosas, busca gloriarse a sí mismo y a través de esa gloria entrar en una buena comunión con nuestro Señor. Para Martín Lutero estas dos cosas son irreconciliables. Eso es lo que ocasiona la reforma. ¿Qué se reforma? Se reforma la teología de la iglesia. No es una nueva teología, es un retorno a la teología de la iglesia temprana. Obviamente esto ocasiona toda clase de problemas para Lutero, que termina con una audiencia en la ciudad de Worms en 1521, donde dice esa famosa frase donde le piden que él se arrepienta, que se retracte, y él dice, a menos que sea convencido por el testimonio de la Escritura o por un argumento razonable, puesto que no confío en papas ni concilios que han demostrado equivocarse varias veces, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, e ir contra tal conciencia no es seguro ni correcto. No puedo ni quiero retractarme. Para mí, en ese momento comienza la reforma. Ese es el momento en el que todo explota. Lutero tiene que ser falsamente secuestrado para que no lo maten. Y cuando está falsamente secuestrado, él traduce el Nuevo Testamento al alemán para que la gente en Alemania pueda comenzar a leerlo.
e inspira realmente a toda una generación a regresar a las fuentes, a regresar a la palabra de Dios, a regresar a los padres de la iglesia, a no conformarse con lo que diga cierta teología, sino regresar a la escritura. Y creo que esa es la reforma. La reforma protestante es un movimiento de retorno a la palabra de Dios. Sí, tal cual. Sobre todo, lo que estoy ahorita siempre he escuchado siempre que como que se cree que se tuvo un plan, ¿cómo se llama? Una estrategia, pero la verdad es que como dices tú, todo fue, tomando forma por sí solo, ¿no? Y obviamente sabemos que no tomó forma por sí solo, ¿no? Sino que fue la voluntad de Dios guiando, ni fue como Martín Lutero quiso, ni fue como alguien más quiso, sino como Dios quiso, ¿no? O sea, Dios lo planeó y lo llevó a cabo. Bueno, acá vamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias, Alberto. La siguiente pregunta que nos han preguntado bastante es acerca de los prerreformadores. Incluso nos dan unos nombres que Jan Hughes, pero prácticamente la pregunta es, ¿quiénes fueron los prerreformadores y cuál es su historia? O obviamente su breve historia. Sí, definitivamente, cuando hablamos de esta época tan importante en la iglesia, ¿no? Que hoy conocemos como la época de la Reforma, muchas veces no se habla o no se conoce acerca de los que estuvieron, aquellos pioneros que estuvieron preparando el camino para que de una u otra manera esta entrada de la Reforma protestante pudiera tomar lugar. Y entre estos precursores, entre estos pioneros o pre-reformadores, como a veces también se les conoce, pues tenemos varios, pero al menos quisiera nombrar tres. Uno de ellos es Juan Wycliffe, el otro es otro Juan, pero este es el Juan Hus, y tenemos a un tercero que es Jerónimo Savonarola. Estos tres son los principales prereformadores que encontramos en la historia. Por supuesto, hubo uno que otro por ahí más, pero estos son los más conocidos y creo que vale la pena saber un poquito acerca de estas personas que como Lutero y como Juan Calvino y otros reformadores comenzaron a tener, por la gracia de Dios, un entendimiento más claro de lo que es la Biblia y de lo que es el tema de la salvación. Y hablando específicamente primero de de Juan Wycliffe, de este hombre, podemos comenzar con la esencia de lo que él hizo, ¿no? La esencia de su trabajo, una de sus principales, uno de sus principales rasgos que lo ha distinguido a él, ha sido su creencia de que la Biblia, las escrituras son la máxima autoridad para la iglesia. Pero no solamente se quedó allí, sino que él entendía que esta escritura, que es la máxima autoridad, que es la autoridad final para la vida y la teología de la iglesia, esta autoridad no podía estar únicamente en un idioma, sino que se tenía que traducir. Y es precisamente aquí este movimiento o este deseo que él comienza a tener de que la Biblia sea traducida al idioma del pueblo. Y entonces Juan Wycliffe comienza a traducir las escrituras y él toma lo que viene siendo la versión Vulgata, la versión en latín, que era pues la Biblia oficial de aquel entonces, y él comienza a trabajar en esta traducción y bueno, lo que él realiza es una traducción al inglés. Obviamente el inglés en el que él traduce la Vulgata es un inglés muy diferente al de hoy. De hecho, pues si alguien quisiera leer la Biblia, que se conoce como la Biblia de Wycliffe, no va a entender ese inglés, es un inglés arcaico, un inglés antiguo, un inglés se conoce como el Middle English, un inglés de la época medieval, y era un inglés
pues realmente que no, que hoy en día no se podría comprender. Pero él es el primero en que realiza este trabajo de querer poner la Biblia a disposición del idioma de las personas. Así que estos dos deseos que él tenía, primero, ¿no? Su deseo de que la gente entendiera que la Biblia es la máxima autoridad y que las personas tuvieran este recurso, estas palabras divinas a su alcance, son las que distinguieron el trabajo de John Wycliffe. Y por supuesto, fueron preparando de una u otra manera el camino para los demás reformadores que harían cosas semejantes, como mencionaba Alberto, ¿no? Que Martín Lutero también hace algo semejante, en donde él traduce al idioma del pueblo. En aquel entonces, pues, su pueblo o su gente era Alemania, pues él traduce la Biblia al alemán, pero el precursor de esto viene siendo Juan Wycliffe, ¿no? El que comienza esta tarea de traducir la Biblia al inglés para que las personas pudieran leerla, pudieran tenerla a su alcance. También él es conocido también como alguien que se enfocaba o ponía mucho énfasis en lo que viene siendo una vida, llamaríamos una vida austera, una vida de pobreza, y eso también fue algo que no les cayó bien a los clérigos, ¿no? Como mencionaba Alberto, había en aquel entonces una desviación no solamente doctrinal dentro de la iglesia principal, sino que también había una desviación moral, había esta hambre por el dinero, por las riquezas, por lo material, y entonces Juan Wycliffe condenaba eso. O sea, él decía, la iglesia no debe caracterizarse por la riqueza, tiene que volver a ser una iglesia que se enfoque en ayudar a los pobres, y no por un énfasis en el dinero, ¿no? Y creo que es algo rescatable. Creo que no iríamos hoy a tal grado de decir que el cristianismo tiene que ser no sé, una especie de una iglesia de gente pobre, ¿no? Que no tenga algún recurso económico. O sea, no iríamos a ese extremo, pero creo que el punto de Wycliffe creo que es que vale la pena resaltar, y es decir, que la iglesia no está aquí para hacerse rica, no está aquí para construir grandes monumentos, grandes catedrales, sino que realmente la iglesia está aquí para servir, para ayudar. Creo que la actitud de Wycliffe es la correcta, la actitud de tener un espíritu hacia los pobres, un espíritu de ayudar y no de hacer todo para enriquecerte. Creo que eso se puede rescatar de Wycliffe, sin ir al extremo de lo que mencionaba, ¿no? De que pues básicamente él sí quería que todos tomaran un voto, ¿no? Hacia la pobreza. Creo que eso ya es un extremo que pues no tenemos que tomar. Pero bueno, ese es Wycliffe, ¿no? En esencia, estos dos anhelos, ¿no? Que la gente entendiera que la Biblia es la autoridad máxima y no lo que algún papa o algún concilio dijera, sino que la Biblia es la autoridad máxima, y el deseo de que esa autoridad final que se encuentre, que es la Biblia, esté al alcance del pueblo, y por eso todo el esfuerzo de traducirla al inglés. De ahí pasamos a otro, a otro pre-reformador, a otro pionero, ¿no? Que viene siendo Juan Hus. Y bueno, reformador también del siglo XIV, él nació en Bohemia, a diferencia de Wycliffe, que él nació en lo que viene siendo Londres, allá en Inglaterra. Aquí tenemos a Juan Hus, que nace en Bohemia, una vez más en el siglo XIV, para que no nos perdamos, estamos en el siglo XIV, y es en ese lugar de Bohemia que interesantemente las enseñanzas de Wycliffe comienzan a llegar. Es decir, varios de los seguidores, varios de los discípulos de Wycliffe comienzan a llevar sus enseñanzas a otros lugares, y en la providencia de Dios las enseñanzas de Wycliffe llegaron a Bohemia, donde precisamente se encontraba Juan Hus. Así que él comienza a escuchar, comienza a leer algunas de las obras que la iglesia había condenado como heréticas, ¿no? Por parte de Wycliffe. Él comienza a leer, y en su lectura Juan Hus comienza básicamente a llegar a conclusiones muy similares como las que tenía Juan Wycliffe, especialmente de que la autoridad final y la autoridad máxima se encuentra únicamente en la enseñanza de las Escrituras. Y bueno, la historia nos cuenta que por tener esta
esta alianza, por tener por abrazar, vaya, estas enseñanzas de Wycliffe, pues él fue excomulgado. Lo juzgan también como hereje, o sea, le ponen esta etiqueta como hereje, y en aquel momento ponerte esta etiqueta de hereje, es decir, ser juzgado y que te condenen como hereje, básicamente significaba una cosa: muerte. Así que pues él es condenado a la hoguera en 1415. Él muere, y precisamente él una vez más nos muestra un carácter de valentía, un carácter, una persona que estuvo dispuesta a mantenerse en pie para que las personas entendieran que la autoridad máxima son y siempre serán las Escrituras. Y bueno, el que vino un poco después en el tiempo es Jerónimo de Savonarola. Ahora, pre-reformador era un fraile, una especie de monje de la orden dominicana. Era un fraile dominico, y se dedicó a reformar la iglesia en Florencia. O sea, aquí estamos ahora en otro lugar, en otra zona geográfica de aquel entonces, y en Florencia él comienza a laborar, comienza a trabajar, comienza a predicar. Lo interesante de Jerónimo es que él comienza a predicar en el idioma de las personas. Por eso es importante, porque muchos de lo que la gente escuchaba, o mejor dicho, todo lo que la gente escuchaba en las misas, es decir, en el culto oficial de la iglesia, ya sea cada día o cada domingo, cuando fuera, ¿no? Lo que escuchaban pues era un culto en inglés, era un culto, perdón, en latín. Y pocas veces tenían pues escuchaban predicaciones en su propio idioma. Bueno, aquí tenemos a alguien que comienza a hacer esto, ¿no? Tenemos aquí a Jerónimo que comienza a predicarle a las personas en el idioma de ellos, y por supuesto esto ayudó bastante a las personas a entender la enseñanza de las Escrituras. Ahora, a diferencia de los otros dos reformadores o pre-reformadores pioneros, Jerónimo se enfoca un poco más en los asuntos morales, en tratar de hacerle ver a la iglesia aquellos errores pecaminosos, aquellas faltas morales que están cometiendo delante de Dios. Así que lo que él hace es empujar o hacer énfasis en este aspecto moral y no tanto doctrinal. Ok, entonces creo que es una de las distinciones que podemos hacer o que podemos ver entre estos pre-reformadores. Y ya para el 1498, como dije, ¿no? Jerónimo vino un poco después en la escena. En 1498, ya casi no entrando lo que viene siendo el 1500 o el siglo XVI, ¿no? Los enemigos que él obviamente comenzó a tener por causa de predicar la palabra de Dios, comienzan a ir en contra de él, comienzan a oponerse a tal grado que logran una vez más que sea condenado a la muerte, y lo mandaron quemar. Y también es otro testimonio, ¿no? En la historia de la iglesia, que ha quedado registrado como alguien que murió por tratar de enseñar y tratar de hacerle ver a la iglesia aquellos errores, en este caso errores morales, aquellos pecados que estaba realizando. Así que de una u otra manera estos tres hombres ponen el camino para que la iglesia comience a ver algunas cosillas, ¿no? Por el lado de Wycliffe y de Hus tenemos este deseo de que la iglesia entienda que la autoridad máxima es la Biblia. Y por el lado de Jerónimo tenemos esta idea de que la Biblia no solamente debe de afectar la doctrina, y la Biblia no solamente debe de estar en el idioma del pueblo, sino que también la Biblia debe de afectar la vida cotidiana, la vida moral, la piedad de las personas. Y estas voces que comenzaron ahí a levantarse se harían mucho más fuertes cuando llegaran precisamente los demás reformadores que Dios, en su providencia, por supuesto, usó para hacer énfasis precisamente en estas mismas áreas,
doctrina, como ya se mencionaba con Alberto, toda la teología que estaba errada. Los reformadores trajeron de vuelta a la iglesia a sus raíces. La vida moral, también ellos fueron muy, pero muy enfáticos en que el cristianismo debe de estar también sometido a las escrituras, y por supuesto, ¿no? La vida de la liturgia, la vida del culto, la vida de tener la Biblia en nuestro idioma, de adorar a Dios en nuestro idioma. Todo esto se haría mucho más visible y mucho más fuerte cuando llegaran estos otros reformadores como Martín Lutero, a Juan Calvino, y cada uno, por supuesto, ¿no? En la zona en donde Dios quiso ponerlos. Así, estos son algunos pioneros, algunos pre-reformadores, y poco de la historia de cada uno de ellos. Muchas gracias, Luis. La verdad es que es muy interesante. O sea, cuando uno estudia la Reforma y todo eso, es muy poco conocido acerca de los prereformadores y quiénes fueron, y así como lo mencionas tú, han sido varios, ¿no? Incluso que no podríamos mencionarlos todos en este espacio, pero es bastante interesante cómo toda esta obra ya iba en camino, ¿no? O tenían ideales parecidos, que eran los ideales de volver a la escritura y sobre todo que en esa época, como que la gente era muy supersticiosa, ¿no? Y no, como que todo esto vino a reformar la doctrina y dio como auge, ¿no? La reforma protestante. Sí, bueno, y es parte de lo que creo que es parte de lo que Dios menciona en los evangelios, ¿no? De que las puertas del Hades, del infierno, de la muerte, no prevalecerán contra su iglesia. Es decir, siempre Dios va, y lo vemos desde el Antiguo Testamento, ¿no? Hubo un remanente fiel, ¿no? Un remanente que se mantuvo firme. Y en estas épocas en donde pues sí había bastante oscuridad, bastantes tinieblas en diferentes aspectos de la vida religiosa y doctrinal, sin embargo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y Dios usaba a través de su espíritu a diferentes hombres para guiarlos a la verdad. Y ese obrar de Dios pues llegó a su punto de mayor clímax, a su culminación, pues algunas décadas después, con lo que hoy llamamos pues la Reforma Protestante. Exactamente. Muchas gracias, Luis. Algunas de las preguntas que nos hicieron van acerca de las 5 solas. ¿Qué implica cada una y por qué, cómo se han formulado? O sea, como un análisis más profundo, ¿no? Sí, siempre las escuchamos, y sobre todo en latín, ¿no? Que es latín o griego, no me acuerdo. Latín. Sí, latín, sí es cierto. Pero muchas veces no sabemos qué implican, ni cómo se han formulado, ni por qué, ¿no? Sí, creo que uno de los legados doctrinales que nos deja la Reforma Protestante son precisamente estas solas de la Reforma. Y por supuesto, estas enseñanzas no fueron inventos, sino que, como se mencionó al inicio, ¿no? Estas solas era lo que la iglesia del Nuevo Testamento entendía. Todavía no se formulaba toda una teología alrededor de ello, ¿no? Pero esta era la esencia que la iglesia temprana entendía sobre cuestiones teológicas, ¿no? Y cuáles son estas solas, o cuáles son estos asuntos que eran muy importantes en la época de ese momento, que la gente entendiera. Bueno, la primera pues la conocemos, ¿no? Sola escritura, que viene siendo solo la escritura, y con ese concepto pienso en al menos 4 cosas. Tal vez pueda haber más, pero pienso que con sola escritura los reformadores tenían en mente al menos 4 cosas. La primera es de que la Biblia es la autoridad máxima y suprema para todos los asuntos de fe y de práctica, tanto en la vida individual del hombre, como también en la iglesia y en el resto de la sociedad, ¿no? Y esto tiene implicaciones interesantes, es decir, que la Biblia como palabra de Dios sea la autoridad suprema,
tiene implicaciones muy específicas que algunos años después la Confesión de Fe de Westminster iba a tratar de especificar más. Y aquí cito la Confesión de Fe, capítulo 1, artículo 10, dice lo siguiente: el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Creo que es una implicación muy específica y muy clara de lo que significa que la Biblia sea la autoridad final y la autoridad suprema para la vida de la iglesia y para la vida del hombre. Y este es un aspecto central de lo que solo Escritura significa, que solo la Biblia tiene esa voz final. Y como dice la Confesión de Fe, nuestra sentencia debe de descansar, la última palabra, tiene que estar fundamentada, tiene que estar enraizada en lo que el Espíritu Santo ha dicho en las Escrituras. Y creo que ellos son muy específicos en añadir esa última frase, en las Escrituras, porque si imaginas, si solamente se dijera en el espíritu, entonces obviamente tendríamos problemas, ¿no? Porque como tú sabrás, hay ciertos movimientos dentro de las iglesias evangélicas que enfatizan a veces de manera errónea o de manera incorrecta la obra del espíritu, ¿no? Y pues dicen cosas como que el espíritu me dijo, ¿no? Entonces, ellos fueron muy, muy precavidos en decir que nuestra autoridad final no recae en lo que yo pienso que me dijo Dios, sino que la autoridad final descansa en lo que yo sé que Dios ha dicho. ¿Y dónde encuentro lo que Dios ha dicho? En las Escrituras. Entonces, lo primero que hace referencia esta frase de sola Escritura es de que la Biblia, y solamente la Biblia, es la autoridad máxima para asuntos de fe y de práctica. Lo otro que también era importante para los reformadores enfatizar con esta idea de sola Escritura es la idea de la inerrancia de la Biblia. Ahora, esto significa que las Escrituras, la Biblia, y no la tradición o los dogmas o las enseñanzas papales, son la verdad absoluta y por lo tanto dignas de toda nuestra confianza. Así que las Escrituras y no todas estas doctrinas o todos estos dogmas que la iglesia llegó a tener, ¿no? Por parte de los diferentes concilios que tenían los papas y demás. Lo que los reformadores querían decir es que cuando decimos sola Escritura, también estamos diciendo que la Biblia es la única que tiene la verdad absoluta y por lo tanto podemos confiar en lo que ella dice. Lo que dice la Biblia es verdad y esa debe ser mi esperanza y mi confianza, y no poner esa confianza en algún dogma o en la tradición oficial de la iglesia. Entonces, eso era muy importante para los reformadores dejar en claro. El otro aspecto es, con sola Escritura, lo que se quería también decir era el poder que la Biblia tiene para transformar a las personas. Y eso lo vemos con Lutero, muy, muy padre, y también con Juan Calvino, que es otro de los grandes reformadores, ¿no? Pero con Lutero en particular, hay una cita que quisiera compartirles, que es precisamente lo que él experimentó después de que Dios iluminó su corazón a través de la lectura de la Biblia. Ese fue el momento cuando él está leyendo Romanos, ¿no? Romanos 1:17, y cuando Dios usa ese pasaje para traer luz a su corazón y abrirle sus ojos, él posteriormente escribe lo siguiente: sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían sido franqueadas. Las Escrituras todas cobraron un nuevo sentido. Y a partir de entonces, la frase, la justicia de Dios, no me llenó más de odio, sino que se me tornó indeciblemente dulce en virtud de un gran
amor. Así que aquí tenemos a Martín Lutero expresando el poder transformador de las escrituras. Y cuando decimos solo escritura, lo que estamos haciendo referencia es a eso también, de que las escrituras es aquel instrumento que Dios usa a través de su espíritu para transformar los corazones de las personas, para regenerar e iluminar las mentes de las personas. Y por último, sola escritura también hace referencia a que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Ahora, J.I. Packer dice algo muy interesante al respecto. Él dice, lo que fue nuevo en la Reforma fue la creencia de que las escrituras podían y en efecto se interpretan a sí mismas. De manera que no solo no necesitan de los papas o concilios para decirle a la iglesia lo que significan, también pueden desafiar enseñanzas papales y conciliares, es decir, los concilios, ¿no? Así que creo que cuando hablamos de sola escritura, de esta primera sola de la Reforma, estos 4 aspectos deben de estar en nuestra mente, que la Biblia es la autoridad máxima en asuntos de fe y práctica. O sea, para la vida entera del ser humano, la Biblia es la autoridad final. Cuando decimos sola escritura, también queremos dejar en claro que la Biblia es inerrante, que la Biblia, que lo que ella dice es verdad y debemos confiar en la veracidad de las escrituras por encima de lo que algún otro dogma o enseñanza humana quiera dejar o tratar de transmitir. 3, el poder transformador de la Biblia. Y 4, que la Biblia se interpreta a sí misma. Y eso es lo maravilloso de la Reforma, que nos trajo nos devolvió a este punto central de que podemos ir a la Biblia, estudiarla y la misma Biblia, con la ayuda de Dios, nos va a dar su propio sentido. Se va a interpretar a sí misma cuando comparamos los pasajes y nos damos cuenta de cómo la misma Biblia se interpreta a sí misma. Así que eso podemos decir sobre esta primera sola de la Reforma, sola escritura. Luis, y por ¿te puedo supuesto, interrumpir? claro que sí. Antes de pasar a la siguiente, si ya terminaste con sola escritura. Sí. Ok. Lo único que quiero hacer es, me parece que entre todas las solas son importantes. Todas son importantes. Pero creo que el resto se deriva de sola escritura. El resto de las solas las podemos hallar en lo que la Biblia dice. Por tanto, si me permiten solamente mencionar algunos pasajes para que la audiencia, cuando termine de ver el video, no ahorita, o si quieren, páusenlo, puedan ir y estudiar todo lo que Luis está diciendo. No viene de Lutero, no viene de los reformadores per se, viene del estudio de los reformadores de la palabra misma. Es decir, todo lo que Luis está diciendo lo pueden encontrar en su Biblia. Todo lo que Luis está diciendo acerca de la escritura, ustedes lo van a encontrar en la escritura. Así que solo déjenme mencionar algunos pasajes para que ustedes puedan ir y leer por ustedes mismos todas estas cuestiones que se han dicho y comparto. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Primera de Pedro 1, 19, 21. Efesios 2, 20 al 22. Primera de Corintios 2, 10 al 14. Salmos 19, 7 al 14. Lucas 24. Mateo 5, 17. Salmos 119, 96. Y permíteme terminar con eso. El salmista dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Y creo que esto es una de las cosas que aquel que se llama protestante, aquel que se llama reformado, debe ser una de las cuestiones que saque de sola escritura, que saque. A veces damos por sentado el hecho de tener una Biblia, el hecho de tener una Biblia en nuestro propio idioma y que esto sirva para recordar que muchas generaciones antes de nosotros no tuvieron esto. Pero el salmista dice, cuánto amo yo tu ley. La invitación es, mediten en la escritura. En la escritura van a encontrar la verdad de la palabra de Dios. Continúa, hermano, disculpa la interrupción.
al contrario, definitivamente, ¿no? Y lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? De cómo es en el propio estudio que tenían estos reformadores de la Biblia, el caso que di fue de este Lutero, ¿no? Cómo Dios usaba el estudio de la Biblia para regenerar los corazones, para iluminar las mentes, para abrirle los ojos, ¿no? En términos ya más coloquiales, sus ojos sean abiertos a la dulzura, a la belleza, a la autoridad, a la inerrancia de ese libro que hoy tenemos en nuestras manos. Y bueno, con base a estas sagradas escrituras, los reformadores se dieron cuenta también de lo que viene siendo otra sola, que llamamos solus Christus, que viene siendo básicamente solo Cristo. Y la idea de esta frase es de que el único que puede salvar y darnos vida eterna es Jesús. El único que puede lograr hacer esto es Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue Él quien a través de su perfecta obediencia y a través de una muerte en esa cruz, una muerte sustitutiva, una expiación en donde Él tomó el lugar de los elegidos, cuando Él obedece al Padre, y cuando Él muere en la cruz, como dice Filipenses 2, ¿no? Una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, cuando Él realiza estas dos acciones, una vida desde el inicio en perfecta sumisión a Dios y entregando su vida en aquella cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Él hace esto, Él compra y asegura la salvación de su pueblo. Y por eso podemos decir con confianza que solus Christus, que solamente Cristo ha comprado y asegurado la salvación y la vida eterna de su pueblo. No de todos, sino de su pueblo. Él vino a comprar y asegurar la salvación de aquellos que Él ha elegido. Y también eso inmediatamente nos lleva a la otra sola, que viene siendo sola gratia o solo por gracia. Y lo que esta doctrina enseña con base a la Biblia es que es Dios y no el hombre quien inicia y completa la salvación de los pecadores. A esto le llamamos en ocasiones una salvación monergista. Esa es la palabra que a veces usamos, monergista o monergismo, para hablar de que Dios es el que comienza y Dios es el que completa la redención de su pueblo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, quien murió por nosotros, quien vivió en perfecta obediencia a Dios. Y por supuesto, esta sola gratia era sumamente importante en la época de los reformadores, por lo que Alberto mencionaba al inicio. Lo que en ese momento había era esta sinergia, ¿no? Este sinergismo, a diferencia de monergismo, había esta sinergia, esta cooperación en donde el hombre hacía algo, el hombre venía a Dios con alguna obra, con algún mérito que él haya realizado, ya sea a través de alguna indulgencia o a través de de rezar un Ave María o cualquier otra cosa que el sacerdote le dijera a él que hiciera. El hombre venía con todas estas obras y entonces Dios cooperaba con el hombre y el resultado de esta cooperación, de esta sinergia, era la salvación o la justificación. A diferencia de eso, los reformadores dejaron en claro con esta frase que no es así, que la salvación es sola gratia, que la salvación es solo por la gracia de Dios, que todo esto que hoy disfrutamos de la redención, la inició y la completó Dios. Así que de acuerdo con las escrituras, creemos que Dios es el que salva a los pecadores, no porque lo merezcan, no porque lo hayan conseguido con sus esfuerzos, sino porque Dios derramó su gracia en sus vidas por medio de Jesucristo. Y esto nos lleva a la pregunta de, ok, ya entiendo que Jesucristo es el autor de la salvación, que Él es el que vivió la vida perfecta que yo no podía vivir. Entiendo que Jesús es el que murió para recibir el castigo que yo merecía. Entiendo eso. Entiendo también que debido a que Él compró esto, la deuda ha sido pagada, ha sido ya realizada
por Él. Por lo tanto, la salvación es enteramente una obra de Dios. Pero entonces, ¿cómo recibo todo esto que Jesús ha logrado? Y entonces los reformadores dejaron muy en claro que la manera en que se recibe, el instrumento por el cual se obtienen estos beneficios de la gracia divina, era únicamente por el instrumento o el medio de la fe. Y entonces viene esta sola fide, o solamente mediante la fe, con la que los reformadores dejaban en claro precisamente ese punto. Y aquí viene una frase de Lutero que me gusta mucho, la verdad, y quisiera también compartirla. Y dice así: es a través de la fe en Cristo que la justicia de Cristo se convierte en nuestra justicia, y todo lo que Él tiene, más bien Él mismo, se vuelve nuestro. O sea, es bello lo que este Lutero está diciendo con base a su conocimiento y estudio de las Escrituras. Una vez más, él dice, es a través de la fe en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque, como dijimos, solo Cristo llevó a cabo la redención. Es a través de la fe en Cristo que la justicia de Cristo se convierte en nuestra justicia. Y a partir de ese momento, ¿no? Podemos darnos cuenta de la belleza de lo que la Biblia llama la justificación mediante la fe. Lo encontramos en Romanos 5, así que también, si ustedes tienen oportunidad, lo pueden checar más adelantito. Y dado a que la salvación es totalmente del Señor, dado a que la salvación es por gracia y que se recibe por el instrumento de la fe en Jesucristo únicamente, la conclusión lógica, ¿cuál es? La conclusión lógica que la fe protestante afirma es que por todo esto solamente Dios merece la gloria. Y es la última sola con la que termina estas 5 solas de la Reforma, que es soli Deo gloria. En virtud de todo lo anterior, en virtud de la obra de Jesucristo, en virtud de que todo esto Él ha hecho, a Dios sea la gloria. Y es, creo que, una nota y una melodía que me gustaría que todos nosotros entendiéramos en estos días, que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que hoy disfrutamos en Cristo, Dios lo ha hecho por gracia, y por lo tanto la gloria la merece Dios y el Cordero de Dios. Entonces, prácticamente las 5 solas están sintetizando lo que es el Evangelio, ¿no? O los aspectos más importantes del Evangelio. A veces, bueno, en algunas de las publicaciones o imágenes referente a las 5 solas, muchas veces decían, pero es que ya tenemos la Biblia, ¿para qué queremos las 5 solas? ¿No? A lo mejor en nuestro tiempo no cobran más sentido si no conocemos el contexto de la Reforma, pero supongo que en ese momento fue como querer sintetizar los aspectos más importantes del Evangelio y de la Biblia, ¿no? Y por ende trataban como de que la gente profundizara más en esos temas, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente estas solas, ¿no? Se puede decir que nos muestran el corazón del cristianismo, ¿no? Son el corazón del evangelio. De hecho, la mayoría de los protestantes decimos, se piensa que, que esta frase sola fide, es decir, que la justificación es por gracia, mediante la fe, por la obra de Cristo. Todo este resumen es la esencia de la iglesia cristiana, es la esencia del evangelio mismo. Y eso es lo maravilloso de este evento, que hizo que la iglesia volviera a entender una vez más lo que perdió con tanta oscuridad doctrinal, con tantas añadiduras que puso la iglesia en aquel entonces. Por fin la iglesia estaba entendiendo lo simple que es el evangelio. Como decía hasta Alberto, ellos crearon todo un sistema de salvación tan complejo, añadieron e inventaron tanta locura, o sea, tantas cosas, que era tan difícil, tan complejo. Y cuando escuchaban lo sencillo, lo simple que es el evangelio, realmente fue algo maravilloso que Dios hizo. Exactamente.
tal cual. Bueno, quisiera, una de las preguntas que más también nos enviaron es acerca de qué efectos tuvo la reforma sobre la liturgia de la iglesia y, y obviamente la reforma protestante ha puesto las bases para la iglesia actual. Son estas dos preguntas que se relacionan un poco, que si la reforma tuvo efecto sobre la liturgia de la iglesia y si puso las bases eh, para la iglesia actual. Sí, definitivamente creo que hubo efectos directos en lo que es la liturgia de la iglesia. Para explicar, quizá haya parte de la audiencia que no conozca el término liturgia o litúrgico, ¿qué significa eso? La liturgia es básicamente qué hacemos domingo a domingo en la iglesia. ¿Cuáles son los elementos que toman lugar en el orden del culto? Creo que uno de los efectos más importantes que tuvo la reforma en la liturgia de la iglesia fue precisamente este sentimiento de regresar a la escritura y hacerse la pregunta, estamos haciendo muchas cosas en la iglesia, decimos la misa en latín, algunos sacerdotes entran con un incensario, hay vestiduras sacerdotales, hay imágenes, hay cantos en latín, y regresar a la pregunta, ¿qué nos dice la Biblia que hagamos? ¿Qué nos dice Dios? ¿Cómo nos dice Dios que Él quiere ser adorado? Y esto, hacia el final de la reforma, si podemos extenderla hasta allá, se le comienza a llamar el principio regulativo de la adoración. Y cuando nosotros respondemos esta pregunta y vemos qué es lo que la Biblia nos indica positivamente, qué es lo que la Biblia nos dice que debemos hacer en la adoración, encontramos 4 cosas. Y como nota de paréntesis, es bien interesante que mucho de la reforma, como dice Luis, fue simplificar. Hay una relación entre la escritura y la simplicidad. Hay una relación entre las cosas básicas de la fe, lo que tenemos que entender para ser salvos, el evangelio simplificado y la adoración simplificada. Interesantemente, las cosas que voy a mencionar acerca del principio regulativo son cosas que cualquiera, en cualquier iglesia, en cualquier parte del mundo puede hacer. Y son las siguientes: orar la Biblia, cantar la Biblia, leer y predicar la Biblia y ver la Biblia en los sacramentos, en el bautismo y la comunión, ver el evangelio, la regeneración en el bautismo y la comunión, esta santificación, esta cuestión que hacemos una y otra vez, nuestra necesidad de alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo de forma espiritual, por supuesto, pero real, en la comunión. Todas estas cuestiones son cuestiones que nos manda la Biblia a hacer y van a ser un común denominador entre las denominaciones protestantes, entre las denominaciones que surgen a partir de la Reforma Protestante. Este principio regulativo lo encontramos muy claramente en la Confesión de Fe de Westminster, pero también en otros sistemas confesionales. Me parece que también lo encontramos en la Confesión irlandesa, lo encontramos, me parece, también en la Confesión belga. Entonces, vamos a ver que es un común denominador. Al mismo tiempo, esta liturgia simplificada puede tener efectos más allá de los deseados y es importante mencionarlos, ¿no? Uno de esos ejemplos, uno de esos efectos fue la iconoclastia, es decir, destruir todos los iconos, todas las imágenes dentro de la iglesia y querer tener una iglesia simple en el sentido de sin ningún tipo de imagen visual. Yo estoy de acuerdo en que los ídolos no deben ser
adorados y no deben ser permitidos en la adoración comunitaria. Y sin embargo, y quizá Luis pueda darme también su perspectiva al respecto, sin embargo, no creo que un edificio protestante tenga que ser feo por naturaleza, o simplemente un cuadrado y las paredes pintadas de blanco y punto, ya está. Creo que en el Antiguo Testamento vemos la belleza del tabernáculo, y que el tabernáculo no solamente era el lugar de la presencia de Dios, era un lugar visualmente bello, y vemos esto también en la Nueva Jerusalén. La forma como es descrita los cielos nuevos y la tierra nueva, la ciudad santa, en el Apocalipsis denota belleza. Y creo que eso es algo que no en todos lados, pero muchas iglesias hemos perdido. Es tanta nuestra aversión contra los ídolos, y es una aversión correcta, pero que fue más allá, y ahora tenemos una aversión hacia cualquier cuestión visual. Me gustaría escuchar lo que Luis piensa. Por otro lado, el otro extremo también es, en cuanto al principio regulativo, el principio regulativo puede tomar distintas formas y puede ser interpretado de distintas maneras, ¿no? Y nos habías comentado antes de esta conversación, en conversaciones privadas, que te habían hecho preguntas acerca de la salmodia y la salmodia exclusiva. Quiero decir, antes de decir cualquier cosa, que de verdad creo que nos hace falta regresar a cantar más salmos en nuestras iglesias. Quiero decir que hay un gran beneficio en cantar los salmos, y mi alma, en mi devocional familiar, mi alma, como dice el salmista, se deleita en cantar su palabra. Y creo que es algo que hemos perdido en la iglesia y deberíamos recuperarlo. Por otro lado, creo que también me parece un extremo el llevar la salmodia a la salmodia exclusiva y decir, no se puede cantar absolutamente nada que no sea un salmo. Y esto de alguna forma comienza con Zwinglio y en Suiza, y de forma más leve con Calvino, aunque yo no metería a Calvino como un salmodista exclusivo. Cantaban doxologías y otras cuestiones también. Cantaban el Padre Nuestro, cantaban los 10 mandamientos, cantaban otras cosas. Pero tenemos que entender que esto viene como una respuesta a la liturgia de la época, a la liturgia católica, apostólica, romana, y a veces esas respuestas pueden ser necesarias para el momento cultural, pero desbalanceadas cuando las vemos a la luz de la Biblia. Entonces, esa es mi nota en cuanto a eso. Antes de continuar, Luis, ¿tú tienes algo distinto o algo más que añadir en cuanto a lo visual o la salmodia exclusiva? Sí, concuerdo que especialmente en los países latinoamericanos, en ocasiones por ejemplo, ver una cruz, por ejemplo, ¿no? En el edificio, tener una cruz ya sea en la pared o en algún lugar, tener la cruz, inmediatamente lo identifican como catolicismo. Eso es del diablo, eso es de la iglesia romana, ¿no? Creo que esa conexión está mal. O sea, creo que no se debería de asociar de esa forma. Y por el otro lado, creo que definitivamente las iglesias, o sea, los edificios, no los templos, deben de, con su estructura, mostrar la grandeza de Dios. Y parte de esta estructura, por ejemplo, lo vemos en algunas iglesias presbiterianas en Escocia. Ellos a veces, en ocasiones, sin la necesidad de tener, por ejemplo, los vitrales, ¿no? Estos vidrios con algunas imágenes, o tener una cruz o algo, ellos en ocasiones, la forma en la que organizaban
la estructura, ¿no? del templo, comunicaban algo. Y lo más claro es dónde ponían el púlpito. Y muchas de estas iglesias en Escocia tenían el púlpito en el centro para mostrar precisamente la centralidad de las escrituras, para mostrar la centralidad de la predicación de la Biblia y la necesidad de la Biblia en la vida de la iglesia. Creo que sería muy padre y quizás animaría a las iglesias, a los arquitectos cristianos, ¿no? Que pensemos una vez más en cómo podemos, en la misma estructura, comunicar la grandeza de Dios. Creo que otro ejemplo es, a veces las catedrales, pues creaban estos techos que son sumamente altos y con eso comunicaban la grandeza de Dios. O sea, era una forma de decir, mira, Dios es sumamente grande. Yo animaría a las personas que les gusta eso, la arquitectura, el diseño, a los pastores también, ¿no? Que a lo mejor van a comenzar una construcción en sus iglesias, que piensen más en este tipo de asuntos que en cuestiones de, no sé, ¿no? De los vitrales o de si poner una cruz o no, que piensen más en estos otros asuntos para embellecer los templos de nuestras congregaciones. Lo que decimos es que los edificios no sean simplemente prácticos, sino que sean, que comuniquen sana teología. Otro ejemplo es, en ese entonces Lutero y otros reformadores y luego los presbiterianos de Escocia no tenían un púlpito chiquitito, no tenían un atril. Sí. No tiene nada de malo. Quiero ser muy claro que si eso es lo que tiene tu iglesia, si eso es lo que tiene tu plantación y no hay para más, eso está muy bien. Lo más importante es la predicación desde ese púlpito, no el púlpito en sí. Pero si tu iglesia tiene para otras cuestiones, ellos tenían púlpitos enormes y esos púlpitos enormes no eran para mostrarse ostentosos o para mostrar el poder adquisitivo de la iglesia. Lo que hacían lo que hacía un púlpito grande es que el hombre que estuviera parado en ese púlpito se viera pequeño. ¿Y cómo hemos perdido esto? Con la entrada de la tecnología y todas estas cuestiones, creo que hay de nuevo un amor a los likes y hay un amor a la grandeza personal y es fácil ver a muchos queriendo construir su propio reino. Y regresamos a esta cuestión de la arquitectura misma de los templos. Decía, el hombre es pequeño, pero Dios es grande. Y eso es algo que nos hace falta recordar. Finalmente, quiero mencionar la creación de los credos y las confesiones. Cuando regresamos a las escrituras, vemos un patrón, y este patrón es que los cristianos de todas las épocas suelen resumir lo que Dios ha hecho por ellos y expresarlo de forma concisa. Esas expresiones concisas se conocen como credos y más adelante en la época de la Reforma y post-Reforma se conocen también como confesiones. Estas confesiones y credos sirven para dos cosas. El primer uso es un uso catequético. ¿Qué quiere decir eso? Es un uso para enseñar a nuevas generaciones de creyentes. El segundo uso es el que nos ocupa. Tienen un uso litúrgico. Que la audiencia se pregunte, ¿cuándo fue la última vez que se recitó el credo apostólico en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que leyeron una porción del catecismo de Heidelberg o del catecismo menor de Westminster o una sección de la confesión de Westminster? Todas esas son ayudas que tenemos que recordar que no estamos solos. Y esto fue algo que entendieron muy bien los reformadores y los que vinieron después de la reforma. Como creyentes, no estamos solos en este mundo y no estamos solos en este punto de la historia. Nos unimos a el pueblo de Dios está desde Adán
en adelante en todas las edades y en todas las épocas. No ha habido un solo momento en la historia donde el Señor no haya tenido un pueblo para sí. Efesios dice que aún en la eternidad fuimos elegidos en Cristo, y a veces se nos olvida y pensamos que estamos solos. No, tú lo mencionabas, la cuestión de por qué tener las 5 solas si ya tenemos la Biblia. Precisamente porque tenemos la Biblia, podemos tener las 5 solas y podemos tener credos y podemos tener confesiones. Y te puedo pasar la liga, un artículo que escribí acerca del uso de estos credos y confesiones. Eh, pero nos dieron cosas como el libro de la oración común en la iglesia anglicana, el directorio de oración pública en Westminster, otra vez el catecismo de Heidelberg, que es algo tan hermoso y tan pastoral para ser leído y recitado también en la iglesia, que son recursos que nos llevan de nuevo a la adoración. La otra pregunta, voy a dejar que tú hables un Sí, poco más, hermano, porque tú tienes experiencia ministerial que yo no tengo. ¿Cómo, la puedes repetir, cómo afectó la reforma cómo sentó las bases de la sí, iglesia actual? iba un poco casado con la anterior, porque sabemos que de la liturgia muchas iglesias han como, incluso aunque no sean presbiterianas, ¿no? Aunque no sean reformadas o así, como que mantienen algo de esa estructura, ¿no? Que caracterizó tanto a la reforma. La pregunta era, ¿la reforma protestante puso bases para la iglesia actual? Y Ah, entiendes actual no necesariamente reformada, sino incluso aquellas que no son reformadas. sí, la Iglesia Universal. Ah, definitivamente, ah, yo diría que sí, puso las bases para la iglesia actual. Sin embargo, la forma más precisa de decir esto, en mi opinión, sería que con la reforma Dios guió a su iglesia de vuelta a esas bases ortodoxas que tenía antes de que se desviara doctrinalmente. Porque a veces en la pregunta que se hizo, ¿no? O que te llegaron a ti, ¿no? De que si la reforma protestante puso las bases, poner las bases, obviamente da por sentado que, pues que nunca hubo nada. Que no había. La realidad es de que sí hubo bases ortodoxas resumidas en todos estos credos y que la iglesia creía y que se desvió. Y entonces lo que hace la reforma protestante es regresar a estas bases. O dicho de otra manera, la reforma protestante fue el redescubrimiento del evangelio, ¿no? Tal y como lo revelan las escrituras y que se encapsula en esas 5 solas que mencionábamos hace unos momentos. Así que quizás yo pondría de esa manera, así lo diría yo, ¿no? De que la reforma protestante, en vez de poner o asentar las bases, la reforma protestante nos regresó a esas bases que se perdieron, a esas bases que estaban allí, pero por tanta superstición, por tanta enseñanza del hombre, por tanta tradición o enseñanza o dogmas que había, se fue haciendo cada vez más oscuro y quedó relegado. Y entonces vinieron estos hombres que Dios usó para traer luz una vez más a las personas con la enseñanza de la Biblia. Así que gracias a ese movimiento que Dios en su providencia produjo, hoy tenemos, además de estas bases doctrinales, también tenemos una liturgia mucho más bíblica, hablando, por supuesto, ¿no? En términos generales. Creo que tenemos en el aspecto del rango de todas las denominaciones que hay, creo que tenemos en términos generales una liturgia más bíblica y por supuesto no tenemos también las escrituras en nuestro propio idioma para leer y estudiar cuando queramos, ¿no? Entonces, creo que lo haría ese pequeño énfasis, ¿no? De que en virtud de esta reforma volvimos a esas bases y estas bases nos permiten hoy tener una especie de protección en contra de diferentes movimientos
heréticos actuales. Por ejemplo, ¿no? Tú has escuchado a lo mejor, o la gente que nos está viendo ha escuchado personas que dicen, dentro de ti hay un campeón listo para ser desarrollado, o la más común que a veces yo he escuchado es, en lo más profundo de su corazón hay bondad. Ese tipo de enseñanzas que hoy se promueven y que a veces cristianos dicen son incorrectas. Y precisamente este legado doctrinal que nos dio la Reforma Protestante nos permite cuidarnos como una especie de barrera ante estos ataques culturales que escuchamos. Entonces creo que estas bases a las que la Reforma Protestante nos regresó nos permiten cuidarnos y protegernos de los diferentes movimientos muy sutiles que nuestra cultura está lanzando sobre temas como la salvación. Porque hoy, por lo general, pues el que no es católico no te va a decir, pues yo recé esto para ser salvo. El que no es católico te va a decir, pero yo ayudé a aquella persona, o yo me porté bien. Y entonces ahí es donde vienen estos recordatorios de hace más de 500 años, de 500 años de los reformadores que, basándose en las escrituras, nos decían, no, la salvación no es por qué tan bueno eres, porque de hecho no eres bueno. La salvación es porque Dios ha sido bueno y nos ha dado a un Salvador, que es Cristo Jesús, que se recibe por medio de la fe. Y entonces aquí ya viene una vez más a flote todos estos beneficios que trajo la Reforma Protestante, a nivel doctrinal como también a nivel litúrgico. Sí, tal cual, digo, actualmente la iglesia enfrenta muchos retos, ¿no? Como tú dices, no nos hemos librado y nunca nos vamos a librar de esas como malas enseñanzas o cuestiones que exaltan mucho al hombre y minimizan o quieren minimizar la palabra de Dios, ¿no? Finalmente, o sea, no es que con la reforma hayamos librado de estas enseñanzas o de, no sé, de que el hombre se quiera dar gloria a sí mismo, ¿no? Sino que finalmente tenemos un reto hoy, ¿no? Similar al que Lutero tuvo hace un poco más de 500 años. Sí, ahora imagínate si no tuviéramos, por ejemplo, este legado doctrinal resumido en estas, tomando como ejemplo, ¿no? Resumido en estas 5 solas. Cualquier cosa que entre, ¿qué te va a alertar que eso que está entrando o escuchando no es correcto o sí es correcto? Entonces, al menos cuando los hombres resumen la enseñanza bíblica en estas confesiones o en estos credos o en estas solas de la Reforma, pues nos permiten tener cierta alerta, ¿no? De que, oye, eso que dijo esa persona creo que va en contra de lo que la Biblia dice y que hemos aprendido en estas solas de la Reforma o en este credo apostólico. Pero si desechamos todo este legado histórico, es muy fácil de que las iglesias caigan en errores. Y lamentablemente es lo que vemos muchas veces en las iglesias, que pues comienzan de la nada sin ninguna afiliación a alguna denominación, que es creo que la siguiente pregunta. En cierto sentido es algo peligroso, a no tener un apego a una tradición eclesiástica. Sí, tal cual. Y como dices que la siguiente pregunta, muchos nos han preguntado, creo que fue incluso de las preguntas más frecuentes, ¿por qué han surgido tantos movimientos y denominaciones a partir de la Reforma o después de la Reforma? ¿Y cuáles son estos movimientos? Obviamente no vamos a decir todos, ¿verdad? Porque son muchos, pero... Son muchos. Sí, pero más o menos los principales, ¿no? Claro que sí. Este es uno de los principales ataques contra los protestantes. La presunción es que, en este caso, la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene unidad a través de toda la historia de todos los países. Ahora, la unidad no es buena en sí misma. Pueden haber unidades que sean malas. Hay cosas que nos unen
que no son buenas. Por ejemplo, nos une que somos totalmente depravados y todos somos pecadores y todos caemos cortos de la gloria de Dios. ¿Eso es algo bueno? Por supuesto que no. Es un tipo de unidad. Las personas al final, después del juicio final que termina en el infierno, van a estar unidas en el sentido de que todas van a estar en el mismo lugar. ¿Esa unidad es algo bueno? Por supuesto que no. No todas las unidades son buenas. Así como no todas las unidades son buenas, no todas las divisiones son malas. Eso es algo que hay que tener muy claro, porque no todas las divisiones denominacionales son a causa de cuestiones doctrinales. Quiero dar algunos ejemplos. Idiomas. Simplemente el hecho de tener diferentes idiomas puede hacer que tengamos diferentes denominaciones. Hay Iglesia Nacional Presbiteriana en México, como la hay en Estados Unidos. ¿Y qué nos divide? Simplemente el idioma y las barreras geográficas. La geografía es otra. Podemos tener una Iglesia Nacional Presbiteriana en México, pero sería muy difícil tener relaciones con una Iglesia Nacional Presbiteriana en Escocia, simplemente porque están muy lejos. Y eso es algo bueno. Eso significa que el evangelio ha alcanzado nuevas fronteras. Eso es excelente. No todas las divisiones son malas. Cuestiones de conciencia, por ejemplo. Entiendo que hablamos, por ejemplo, de la salmodia exclusiva y yo no estoy de acuerdo con eso, pero entiendo que tengo hermanos en Cristo que amo y aprecio, que piensan diferente a mí y yo no les voy a obligar a cantar himnos si eso va en contra de su conciencia, así como ellos no me pueden obligar a dejar de cantar himnos si eso va en contra de mi conciencia. Eso es una pequeña cuestión de conciencia que hace que nos dividamos en distintas denominaciones. Cuestiones como el gobierno. El gobierno presbiteriano es un gobierno que se estructura de alguna manera diferente al gobierno episcopal, diferente al gobierno congregacional entre algunas iglesias bautistas. Es distinto, aunque muchos protestantes estamos de acuerdo con que solo existen dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. La forma de administrarlo es algo que también nos separa entre algunas denominaciones. Entonces, en mi conciencia y la de Luis, está correcto bautizar niños. Vemos una continuidad en el pacto, pero entiendo que no es una doctrina tan explícita o tan clara como nos gustaría. Y tengo hermanos bautistas que no están de acuerdo con esta continuidad y dicen, no, las personas que deben ser bautizadas deben ser simplemente los adultos que han hecho una profesión de fe. No me parece que sea una división insana. Obviamente no podemos estar ambos en lo correcto. Alguien tiene que estar errado. No estoy diciendo que todos están bien. Lo que estoy diciendo es, ellos quieren seguir la palabra de Dios en el mejor entendimiento posible y nosotros queremos hacer lo mismo y llegamos a puntos y conclusiones distintas. Lo que está sucediendo, aunque alguien está mal, ambos quieren glorificar a Dios con su exégesis y hermenéutica bíblica, con la forma como interpretan la Biblia. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. Habiendo dicho eso, aunque existen diferencias menores, también existen diferencias mayores y divisiones que no son sanas. Tito capítulo 3, en los últimos versos, Pablo advierte a Tito acerca de personas que están continuamente dividiendo a las iglesias. Y ciertamente pueden haber divisiones por cuestiones que no sean, que no tengamos motivo bíblico para hacer, y estas divisiones no deben ser abrazadas. También, segunda de Pedro, capítulo 2, nos advierte que van a haber falsos maestros, y los falsos maestros llevan consigo falsas doctrinas y falsas enseñanzas, y eso puede ser un motivo para que haya una nueva denominación, que yo no lo llamaría denominación porque ya no sería una parte distinta de la Iglesia Universal de Cristo, sino sería algo fuera de lo que es la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por un lado, hay muchas denominaciones, es cierto, pero cosas que tenemos que recordar es, no todas las divisiones son malas, existen divisiones malas, la división, si es bíblica, entonces es correcta. Por otro lado, también
los católicos tienen divisiones. Hay divisiones y hay diferentes escuelas dentro del mismo catolicismo romano y solamente es cuestión de preguntarle a personas católicas un poquito más ortodoxas lo que piensan acerca del Papa Francisco y a los seguidores del Papa Francisco lo que pensaban acerca del Papa Ratzinger. Hay diferentes escuelas y movimientos dentro del mismo catolicismo. Las divisiones son en este punto, en este lado de la gloria, son una cuestión inevitable y todos crecemos hacia la unidad, pero va a ser una unidad que en este momento es espiritual y va a ser física en una sola asamblea y en un solo cuerpo hasta los cielos nuevos y la tierra nueva. Sí, tal cual. Y me recuerda algo que viví, digo, alguna vez tengo unas personas muy queridas a mí, que, bueno, profesan la religión de los testigos, ¿no? Y de verdad me impresiona mucho su manera en que se organizan, en que incluso me había dicho que en cualquier salón del reino, que es como le llaman a su templo, se predica lo mismo. O sea, si voy aquí en México, si voy acá en Australia, o sea, tiene una organización impresionante, ¿no? Pero no necesariamente que estén unidos y organizados significa que puedan estar bien, ¿no? Que puedan, como decir la verdad, ¿no? Y eso es totalmente cierto. Y también eso, ¿no? Que muchas de las organizaciones, o denominaciones, incluso aquellas que son antibíblicas, pues de cierta manera la reforma ayudó a eso, ¿no? Porque anteriormente se tenía como solamente la Iglesia Católica ya, ¿no? Pero a partir de la reforma surgen varias, iglesias, organizaciones, que como tú dices, no necesariamente están mal, pero, pero nada, ¿no? Todo esto gracias a este movimiento. Sí, déjame mencionar algunas cuestiones acerca de la relación entre la reforma y las denominaciones. Muy temprano después de la reforma podemos empezar a ver estas divisiones y podemos empezar a ver todos los casos que mencioné, ¿no? Entonces, en Inglaterra, en el Reino Unido, se hace la iglesia anglicana y cuando lees la historia es principalmente por una cuestión política. El rey quería casarse con una mujer que no era su esposa y la Iglesia Católica no permitía el divorcio. En ese caso, viene hecho por la Iglesia Católica porque no era un divorcio bíblico. Y lo que se le hizo fácil al rey fue decir, pues hago mi propia iglesia. Y surge la iglesia anglicana. No todo dentro de la iglesia anglicana es mala, solo estoy explicando cómo surgió, ¿no? Una cuestión política. En el caso del reino de Sajonia, es decir, Alemania, las iglesias que empiezan a seguir a Lutero se unen y formulan el documento que se llama la Confesión de Habsburgo, y ese documento es el que caracteriza a la iglesia luterana. Ahora, en Suiza, donde están Zwingli y después viene Calvino y otros reformadores, tienen una pequeña distinción en su entendimiento de la Cena del Señor. Entonces, ellos no pueden firmar ese documento de Augsburgo, no pueden llegar a un acuerdo, y entonces está la iglesia suiza. Y luego tenemos iglesias reformadas holandeses, tenemos presbiterianos, tenemos puritanos, tenemos congregacionalistas que dicen el gobierno de la iglesia local debe estar manejado por los miembros de la iglesia local, distinto al presbiterianismo. Entonces, desde muy temprano podemos ver todos estos pequeños casos que pueden llevar a distinciones. Y también tenemos personas que se empiezan a apartar de lo que la Biblia dice, y tenemos a los anabaptistas, tenemos a los socinianos. Aclaración, los anabaptistas no son propiamente nuestros hermanos bautistas del día de hoy. Suena parecido, pero no es igual. Entonces, empiezan a haber también distinciones denominacionales o de grupos por cuestiones donde algunos grupos se separan de lo que dice la escritura. Y es el mismo efecto que tenemos el día de hoy. Sí, incluso tenemos como un ejemplo más bíblico, ¿no? También cuando Pablo y Bernabé se separan, ¿no? Por casa de Marcos. Y que, o sea, finalmente
cada uno toma su camino, pero el fin es el mismo, ¿no? Predicar el evangelio. Así es, ciertamente. Eso es algo que tenemos que recordar. En muchos de los casos, no en todos, pero en muchos de los casos, son más cosas las que nos unen que las que nos separan. Aunque yo no pueda quizá congregarme o hacerme miembro o ser pastor cuando llegue el tiempo en una denominación con la que yo no comparto absolutamente todo, eso no me da derecho, si están predicando el evangelio, si han creído en la salvación por fe en Cristo Jesús, de no llamarlos mis hermanos en Cristo. Tenemos que recordar, yo soy presbiteriano y Cristo no murió por los presbiterianos y no nos mandó a predicar el presbiterianismo. Cristo murió por los elegidos y nos mandó a predicar el evangelio. Es difícil, le digo a mi esposa, ese tipo de cosas nos duele en nuestra tradición, pero es la verdad. Ahora, creo que el presbiterianismo es bíblico, por eso lo sigo, por supuesto, pero lo mismo puede decir mi hermano bautista y lo mismo puede decir mi hermano anglicano reformado o reformado independiente, etcétera. Sí, mi llamado tal vez como, como pastor sería a las personas a realmente ser parte de su denominación y conocer su denominación. Creo que uno de los efectos que han tenido estas iglesias no denominacionales ha sido de que la gente se desconecta de la historia de la iglesia, se desconecta de la tradición eclesiástica, de la tradición, en el buen sentido de la palabra tradición, no en el sentido como hablábamos anteriormente, ¿no? Y creo que animaría a las personas que nos escuchan a que si eres bautista y crees que la Biblia enseña esos distintivos de la fe bautista, pues entonces afírmate allí, conoce más de tu denominación y dialoga con otros hermanos en la fe de otras denominaciones. Si eres pentecostal, pero no conoces cómo surgió esta denominación o cómo surgió las asambleas de Dios, conócelas y a lo mejor al estudiar sobre eso, te vas a dar cuenta que quizás la Biblia no enseña lo que te enseñaron, o lo que aprendiste, o lo que te decía el pastor en esa iglesia, o en cualquier otra. Así que animaría a las personas a que conozcan la iglesia, la denominación en la que están, y que realmente, pues, puedan tener ese conocimiento y ese diálogo también con otras denominaciones evangélicas. Creo que una de las ilustraciones que a veces se han usado, no sé si Alberto o Eden, ustedes la hayan escuchado cuando se habla acerca de las diferentes denominaciones protestantes, es las de este árbol, ¿no? En donde el tronco viene siendo toda esta herencia teológica, ¿no? De los credos, credo apostólico, credo de Nicea, las olas de la Reforma Protestante. Esto viene siendo el tronco, y las ramas son precisamente algunas expresiones diferentes de cómo la gente ha entendido algunos asuntos de las escrituras, ¿no? Pero sigue siendo un árbol, sigue siendo una misma realidad, una misma sustancia, solo con expresiones algo diferentes, ¿no? Así que conoce tu rama, conoce bien tus alrededores y dialoga con otras ramas a tu alrededor, no pienses que eres el único. O sea, a veces sí, nosotros los presbiterianos, yo también soy presbiteriano, a veces pensamos que nosotros somos los únicos, pero no, somos una rama más en medio de otras ramas también que están en nuestro alrededor, con las que también tenemos que dialogar y aprender, definitivamente aprender también de ellos. Sí, sí, tal cual. Tal cual, pues ya casi hemos llegado al final, la verdad es que no nos alcanzaría el tiempo si tratáramos de explicar cada aspecto de la reforma. Es tan compleja que no podemos explicarla en unos minutos, ¿no? Y bueno, esta pregunta no fue tan frecuente, pero igual me interesó, y precisamente porque no tenemos tiempo, me interesó ponerla.
para que la gente investigue o conozca más del movimiento de la Reforma Protestante. Nos preguntan, ¿qué libros que recomienden acerca de la Reforma Protestante? Sí, lamentablemente en español no hay así una gran cantidad de libros como los hay en otros idiomas, como el inglés, ¿no? Sin embargo, sí hay uno que otro recurso que podemos leer para aprender un poco más sobre este movimiento histórico. Y quisiera al menos comenzar con lo que el historiador, con el historiador Justo González. Él ha sido, creo que uno de los en la habla hispana ha sido un referente. Y también creo que entre los de Estados Unidos, creo que su libro de texto también se utiliza en los seminarios en Estados Unidos. Así que Justo González es alguien confiable y él en su libro Historia del Cristianismo, en la sección de la Reforma, Conquista y Reforma, creo que es el capítulo Conquista en cuestión de las Américas, cuando vienen los conquistadores por acá, y pues Reforma, ¿no? Lo que estaba pasando pues en Europa. En ese capítulo él va a hablar a detalle sobre los reformadores, sobre los prerreformadores, sobre el movimiento en sí, sobre los efectos y todo lo demás. Así que ese sería un buen recurso para ir. Historia del Cristianismo, la sección de Conquista y Reforma de Justo González. Ahora, si queremos aprender un poquito sobre la teología que se enseñaba en aquel entonces, que hizo necesaria la Reforma Protestante, creo que el mejor libro es el de R.C. Sproul, Estamos juntos en la verdad. Estamos juntos en la verdad, ya hace poco se tradujo al español, así que es un buen recurso. Y por supuesto, lo que dijimos de Justo González en el ámbito de historia es lo mismo que podemos decir de R.C. Sproul en el ámbito de teología. Él es un referente muy confiable, y en ese libro, Estamos juntos en la verdad, él precisamente hace un análisis del catolicismo romano, y lo que se creía en aquel entonces. Entonces, cosas de las que mencionó Alberto, ¿no? Sobre ese tesoro celestial de méritos y de las indulgencias y demás, son cosas que se abordan en este libro. En cuestiones de biografías, Steven Lawson ha sacado dos muy recientes. Una es El genio expositivo de Juan Calvino. El genio expositivo de Juan Calvino, y la otra es La heroica valentía de Martín Lutero. Son como que las dos biografías en español que Steven Lawson, que sabemos que es alguien que es muy conocedor de la historia y también le apasiona estos temas, y que es parte del equipo de Ligonier y R.C. Sproul, todos estos hermanos en la fe, sacó estos dos libros también para que podamos disfrutar de ellos. Así queremos saber un poquito de lo que los reformadores escribieron. Mis recomendaciones serían estas tres. De Martín Lutero, La esclavitud de la voluntad. De hecho, es gratis en Amazon Kindle, no tienes que pagar nada, también es gratis, es una licencia, un dominio público, este libro de La esclavitud de la voluntad por Martín Lutero. Muy buen libro, para entender un poquito sobre los efectos que el pecado trajo sobre la voluntad del hombre. Es muy padre. Y los otros dos, por supuesto, vienen de Juan Calvino. Les recomiendo leer La institución de la religión cristiana, que es como la teología sistemática, ¿no? De Juan Calvino. Muy buen libro, es muy, es práctico, es devocional. Hay partes en su libro donde son muy interesantes. Así que él combina teología y aplicación. Es muy padre. La institución de la religión cristiana de Juan Calvino, y también de Juan Calvino, la necesidad de reformar la iglesia. Ese libro también te va a dar una ventana a lo que estaba sucediendo en la iglesia de aquel entonces, que hicieron necesaria precisamente la reforma protestante. Muy padre, la necesidad de reformar la iglesia de Juan Calvino. Y el último es en inglés, y también quizás Alberto pueda mencionar algunos recursos en inglés. Si sabes inglés, si quieres como que te gusta la liturgia y todo este asunto, hay uno que se llama Worshiping with the Reformers,
de Karin Mag. Karin Mag es una erudita en el ámbito de lo que es la historia de la Reforma, y especialmente de la Reforma en Juan Calvino y demás. Y ella escribió un libro que se llama Worshiping with the Reformers, que significa adorando con los reformadores, y donde te muestra lo que hacían en el culto, las diferentes tradiciones, los reformados, los luteranos, los desafíos que se enfrentaron con las cosas que mencionaba anteriormente, ¿no? De las imágenes, de las cruces, y está muy padre ese libro si quieren echar un vistazo a cómo la gente, cómo se preparaba para el culto, lo que se cantaba, si se usaba música y demás. Esta Karin Mag es un libro reciente, apenas en el 2021 salió. Excelente libro para poder aprender sobre la liturgia en la época de los reformadores. Hermano, como ya me pusiste así en el reflector con los libros en inglés, voy a hacer lo mismo y te voy a invitar. Ahorita voy a dar algunas recomendaciones, pero te voy a invitar. ¿Qué te parece si escribimos un pequeño artículo en Enviados, una lista de un top 10? Tú me das 5 libros, yo te doy 5 libros, para que las personas puedan leer acerca de la Reforma, y lo publicamos para para que las personas puedan acceder a ello. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Excelente. Mientras tanto, déjame mencionar algunos otros documentos. Uno de los lemas de la Reforma era ad fontes, regresar a la fuente. Así que me da mucho gusto que Luis haya recomendado obras por los reformadores, como lo son obras de Lutero y obras de Calvino. Pero también creo que debemos regresar a los credos y sobre todo las confesiones que vinieron después de la Reforma. Y voy a mencionar para aquellos que se consideran reformados, ya sea de la rama presbiteriana o cualquier otra rama que exista por allá, los estándares de Westminster. Es un documento que tenemos en español, es un documento de la posreforma que expresa mucho de la teología de la que hemos estado hablando el día de hoy. Su contraparte bautista es la Confesión de Londres, Bautista de Londres de 1689, espero tener la fecha correcta, y también las 3 formas o los 3 símbolos de la unidad, que son la Confesión belga, el Catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort. Gracias, los cánones de Dort. También Carl Trueman escribió un libro acerca de la vida de Martín Lutero, que fue traducido al español, y estoy seguro que fue traducido al español, porque yo lo traduje y sé que ya está publicado. Si ustedes buscan Carl Trueman, Martín Lutero, creo que se llama Cruz y Libertad, es de toda una serie que es Teólogos en la Vida Cristiana, así se llama la serie, editada por Stephen Nichols. Y en esa serie, no sé si ya está en español, pero en esa misma serie también está Juan Calvino. En inglés, si eres un ávido lector y manejas el inglés, te voy a recomendar esta biografía de Martín Lutero. Esta biografía se llama Martin Luther, Renegade and Prophet, de la autora Lyndall Roper. Algunas advertencias. Esta autora es liberal y es feminista, así que van a tener algunas cuestiones extrañas, algunos comentarios, pero como escritora y como historiadora es la mejor biografía que he leído de Martín Lutero. Otra biografía clásica es Here I Stand. No recuerdo ahorita el nombre del autor, pero podemos poner todos estos links, se los podemos pasar a Eden. Otras obras de Martín Lutero pueden ser las 95 tesis. Sería interesante que las pudieran leer en el Día de la Reforma, 31 de octubre. También la Disputación de Heidelberg. Pueden leer la captividad babilónica. En la captividad babilónica van a ver la expresión de Martín Lutero, cómo está enojado porque en su perspectiva la
Iglesia Católica Apostólica Romana ha secuestrado lo que son los sacramentos y con los sacramentos la conciencia del ser humano. Hay 3 obras clásicas de Martín Lutero. Una es La libertad del hombre cristiano, que ya mencionó Luis. La otra es La captividad babilónica. Y la tercera es un llamado a la nobilidad alemana. Esa no sé si está en español, estoy prácticamente seguro que va a estar en español. Pero básicamente lo que Lutero está haciendo en esa obra es decirle a los nobles alemanes, hagan algo con lo que está pasando con la iglesia el día de hoy. Y a la falta de respuesta de la nobilidad alemana es que muchos de los eventos de la Reforma tienen lugar. Así que es muy interesante leer todas esas cuestiones. Sí, bastante, muy buenas fuentes, ¿no? Sobre todo, o sea, normalmente, por ejemplo, te doy un ejemplo, yo cuando relacioné las tesis de Lutero, me imaginaba una tesis universitaria, ¿no? Pero al final era algo totalmente distinto. Pero de verdad, pues muchas gracias por participar, muchas gracias. Y la verdad, como comentario adicional, de alguien que no creció en una iglesia presbiteriana o que no, una iglesia bautista o alguna iglesia que no estuvo centrada muy en la Biblia, conocer la historia de la Reforma me ayudó a como entender ciertos, ciertos temas doctrinales, conocer la historia, lo que pasó, me ayudó bastante en algunos pensamientos erróneos bíblicos que yo tenía arraigados, ¿no? Entonces, para aquellos que dicen que, hay mucha gente que piensa que la historia de la iglesia en general, no solo de la Reforma, que pues, pues ¿de qué sirve, no? O sea, ¿qué beneficio hay si al final tenemos la Biblia, ¿no? Pero al final vemos, porque la maldad es la misma, ¿no? Y como dices, Dios siempre guarda un remanente. Tener, tener este relato, esta historia, al menos a mí me ayudó bastante a concretar bastantes, a comprender cosas de la Biblia eh, que no entendía, ¿no? Entonces, por ese lado, yo los invitaría mucho a que estudien acerca de la Reforma y no solo de la Reforma, ¿no? Acerca de la historia de la Iglesia. Y amigos, algo que quisieran decir para cerrar, ¿alguna conclusión, alguna recomendación? Luis. Claro, lean su Biblia todos los días. Um, Ahí se encuentra um, la dulzura, se encuentra la revelación de quién es Dios, se encuentra el Evangelio. Así que les animaría precisamente a eso, a leer las Escrituras. Háganlo un hábito diario, de manera regular, leer alguna porción de la Biblia. No tiene que ser 5 capítulos, 6 capítulos. Solamente lean las Escrituras con detenimiento, reflexionando y aplicándolo a sus vidas. Permítame leer algo para cerrar de Martín Lutero. Este es de su disputación de Heidelberg. Es un texto no muy conocido, solo es una de sus tesis en la disputación. El amor de Dios no encuentra, sino que crea aquello que es agradable a sí mismo. Lo que está haciendo Martín Lutero es mostrar que no se trata de nuestras obras, no se trata de lo que nosotros hacemos. No es como que nosotros vamos a hacer algo y Dios va a encontrar en nosotros algo que es placentero. Lo que está diciendo cuando dice Dios crea aquello que es placentero es, tiene que haber un acto de Dios para que nosotros seamos agradables a Él. Esto es lo que nos deja la Reforma. La Reforma nos regresa al Evangelio y nos regresa a ver que el Evangelio es algo que Dios hace por nosotros. Y todo lo que viene después es una vida de agradecimiento delante de Dios. Nuestra adoración, nuestro trabajo, nuestro estudio, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios.
Eso es lo que nos deja la Reforma y les invitamos a que vivamos de esta manera como protestantes. Tal cual, pues sí, de verdad muchas gracias, les agradezco mucho su tiempo, como les dije, es un tema que les apasiona. Queríamos que cupiera una hora, pero la verdad es que no se puede, ¿no? No se puede y de verdad, aquellos que nos están viendo, pues muchas gracias. Los que se han quedado al final, pues les agradezco que se hayan quedado. Y de todos modos, aquí en Facebook, YouTube va a estar como este video, por si en algún momento no lo pudieron ver completo. Y nada, ¿qué les parece si finalizamos con una oración? Eh, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, en que nos permites estudiar, Señor, la época de la iglesia en otros tiempos, Señor, en específico la Reforma, Señor. Esperamos que, pues, este conocimiento, este video y todo lo que pasó en la Reforma le sirva a otra gente, Señor, para que pueda entender tu palabra, para que pueda ser edificado y para que, de cierta manera, los inciten, eh, se inciten a leer la Biblia y a estudiar, Señor, a profundizar, Señor, porque sabemos que estudiando la Biblia conocen más de ti y tu carácter, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo de Alberto y Luis, Señor. Gracias, Señor, porque de cierta manera han sido de bendición en donde están, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por aquellos que lo han estado viendo, Señor. Señor, que podamos día con día entender tu palabra y que podamos, estos retos que enfrenta la iglesia en la actualidad, este, este remanente, Señor, de hijos tuyos, Señor, que han estudiado y que no doblan sus rodillas, Señor, ante muchas cosas que hoy enfrenta la iglesia, pues sigan perseverando, Señor, en tu palabra y en la doctrina de Cristo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, amigos. Eso es todo. Esperemos que el próximo año lo sinteticemos más o hagamos, lo dividamos en dos. Y bueno, hasta luego, amigos. Hasta luego. Luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias por invitarnos. Bye.